Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy, y aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, desde viajes y comida hasta libros y, lo que nos concierne hoy, series turcas. Si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Siempre me hace mucha ilusión ver sus comentarios y saber que disfrutan de mis vídeos. Sus interacciones son el combustible que me motiva a seguir creando contenido. Realmente siento que formamos una gran familia de amantes de las series turcas. Y hablando de series, ¿quién no ha caído rendido ante el encanto de las producciones turcas? Con sus historias llenas de pasión, drama, intriga y romance, es imposible resistirse. Es esa mezcla única de culturas, paisajes exóticos y personajes complejos lo que las hace tan adictivas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, y les voy a presentar mi top 15 de series que, créanme, los van a volver completamente adictos. He pasado incontables horas viendo series turcas, analizando sus tramas, conociendo a sus personajes y sumergiéndome en sus mundos. Esta lista no es solo un recuento, es el resultado de una profunda inmersión en la cultura y el arte de la narrativa turca. Además, al final del vídeo les voy a dar mi recomendación sobre cuál ver primero, si es que son nuevos en este universo. Elegir la primera serie turca puede ser abrumador, hay tantas opciones y cada una con su propio encanto. Mi recomendación está pensada para darles una introducción suave y atractiva a este mundo, para que se enamoren desde el principio. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y vamos a empezar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos llenos de recomendaciones y contenido interesante. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Prometo que seguiré trayendo contenido de calidad, análisis profundos y sorpresas relacionadas con las series turcas. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 15 tenemos Erkencikus. Esta serie es una comedia romántica ligera y encantadora que te dejará con una sonrisa en el rostro. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas son realmente divertidas. Demet Özdemir y Can Yaman lograron una conexión en pantalla que traspasa la pantalla, haciendo que la historia sea aún más creíble y atractiva. Es perfecta para esos días en los que necesitas algo relajante y entretenido. Los paisajes de Estambul que se muestran en la serie también son un gran atractivo, te transportan a lugares llenos de encanto y belleza. Subiendo un poco en la lista, en el puesto número 14 encontramos Kara para Aşk. Esta serie es un thriller policíaco con una historia de amor en el centro. Un policía y una diseñadora de joyas se ven envueltos en una investigación sobre el asesinato de sus respectivos seres queridos, y juntos descubren una red de corrupción y secretos. Elif Denayse, interpretada por Tuba Büyüküstün, y Ömer Demir, interpretado por Engin Akyürek, son personajes complejos y bien desarrollados que te enganchan desde el principio. Prepárense para giros inesperados y mucha acción. La serie explora temas como la justicia, la lealtad y la redención, lo que la convierte en una experiencia más profunda que un simple thriller. En el puesto 13 les recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado adinerado y se introduce en un mundo completamente nuevo. Atay Ulusoy brilla en el papel de Yaman, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza del personaje. Amores, amistades y conflictos sociales se entrelazan en esta serie juvenil pero con un toque dramático que te engancha. La serie aborda temas como la desigualdad social, las segundas oportunidades y la importancia de la familia, lo que la hace relevante y atractiva para un público amplio. Ahora, en el puesto 12 tenemos Mutesem YZYL. Si les gusta la historia, esta serie es para ustedes. Ambientada en el Imperio Otomano, narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y sus relaciones con su harén, especialmente con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y una figura poderosa en la corte. La actuación de Ali Tergen como el sultán Suleimán y Mary Muzerli como Hürrem Sultán es simplemente magistral. Es una producción impresionante con vestuario y escenarios espectaculares. La serie ha sido objeto de controversia por su interpretación de la historia,
pero no se puede negar su valor como entretenimiento y su capacidad para despertar el interés por el Imperio Otomano. En el puesto 11 les presento Aşk Memnu. Esta serie es un drama romántico intenso y lleno de pasión. Biter, una joven atractiva, se casa con un viudo adinerado, pero se siente atraída por el sobrino de su esposo, Belul. Beren Saat ofrece una actuación memorable como Biter, transmitiendo la complejidad y la desesperación del personaje. La trama está llena de tensión, secretos y consecuencias devastadoras. Es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la lealtad y la moral. El final de la serie es uno de los más comentados y impactantes en la historia de la televisión turca. Llegamos al top 10 y en el puesto número 10 tenemos Yerde. Esta serie es un thriller de acción que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. A Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli ofrecen actuaciones convincentes como los hermanos separados. La tensión entre ellos es palpable y las escenas de acción son espectaculares. Es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento. La serie explora temas como la identidad, la lealtad familiar y el precio de la justicia. En el puesto 9 les recomiendo Senanlat Karadeniz. Esta serie es un drama social que aborda temas como la violencia doméstica y el machismo. Cuenta la historia de Nefes, una joven que ha sufrido abusos durante años y que encuentra refugio en los brazos de Tahir, un hombre que está dispuesto a protegerla a toda costa. Irem Elbakolu ofrece una actuación poderosa y conmovedora como Nefes. Es una serie conmovedora y a la vez inspiradora que te hará reflexionar sobre la realidad que viven muchas mujeres en el mundo. La serie ha generado un debate importante sobre la violencia doméstica en Turquía y ha contribuido a crear conciencia sobre el tema. Subiendo al puesto 8 encontramos Kukur. Esta serie es un drama de acción que se centra en un barrio peligroso de Estambul controlado por una familia mafiosa. Cuando un nuevo grupo intenta apoderarse del barrio, la familia debe luchar para proteger su territorio y a su gente. Aras Bulut y Nemli interpreta a Yamak Koval, el líder de la familia, con una intensidad y carisma que lo convierten en un personaje inolvidable. Es una serie llena de adrenalina, con personajes complejos y una trama que te atrapa desde el principio. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la venganza y la redención. En el puesto número 7 les presento Kiral Kask. Esta es otra comedia romántica, pero con un giro interesante. Defne, una joven camarera, acepta un trabajo inusual, enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, para que su tía pueda cobrar una gran suma de dinero. El Zinsangu y Bararduk tienen una química increíble en pantalla, haciendo que la historia de amor entre Defne y Omer sea irresistible. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Defne y Omer comienzan a sentir algo real el uno por el otro. Es una serie divertida, romántica y con personajes entrañables. La serie ha sido un éxito internacional, y ha contribuido a popularizar las comedias románticas turcas en todo el mundo. En el puesto 6 tenemos Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica es un drama épico ambientado en el siglo XIII que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Engin Altan Ziatan interpreta a Ertuğrul con una presencia imponente y un carisma que lo convierten en un líder inspirador. Es una serie llena de acción, batallas y conspiraciones, con una producción impresionante y una banda sonora épica. La serie ha sido criticada por su visión idealizada de la historia, pero no se puede negar su valor como entretenimiento y su capacidad para despertar el interés por la historia del Imperio Otomano. Llegamos al top 5 y en el puesto número 5 les recomiendo Soz. Esta serie es un drama militar que sigue a un equipo de soldados de élite turcos que luchan contra el terrorismo. Tolga Sarta interpreta al líder del equipo, Yavuz Karasu, con una determinación y un coraje que lo convierten en un héroe. Es una serie llena de acción, patriotismo y camaradería, con personajes fuertes y una trama emocionante. La serie ha sido elogiada por su realismo y su representación de la vida de los soldados turcos. En el puesto número 4 tenemos Ezel. Esta serie es un drama de venganza que cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y encarcelado injustamente. Kenan İmirzalıoğlu ofrece una actuación magistral como Ezel, transmitiendo la complejidad y el dolor del personaje. Después de salir de prisión, Omer cambia su identidad y regresa para vengarse de aquellos que le hicieron daño. Es una serie llena de suspense, giros inesperados y personajes complejos.
La serie es una adaptación libre de la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Ahora en el top 3, en el puesto número 3 les presento Fatmagulun Suku-ne. Esta serie es un drama social que aborda el tema de la violación y sus consecuencias. Beren Saat ofrece una actuación desgarradora y valiente como Fatmagul. Cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es violada por un grupo de hombres y que debe enfrentarse al estigma y al rechazo de la sociedad. Es una serie impactante y conmovedora que te hará reflexionar sobre la justicia y la empatía. La serie ha generado un debate importante sobre la violencia sexual en Turquía y ha contribuido a crear conciencia sobre el tema. En el puesto número 2 tenemos Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie es un drama romántico ambientado en la década de 1970 en la región de Kukurova, Turquía. Hilal Altınbilek y Vurgunes ofrecen actuaciones convincentes como Züleyha y Yılmaz, dos amantes que luchan por su amor en un mundo lleno de obstáculos. Cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, dos amantes que huyen de Estambul después de cometer un crimen y que deben enfrentarse a las dificultades de la vida en el campo. Es una serie llena de pasión, intriga y drama, con personajes complejos y una trama que te atrapa desde el principio. La serie ha sido elogiada por su ambientación y su representación de la vida rural en Turquía. Y finalmente en el puesto número 1, la serie que considero que es imprescindible y que los va a volver completamente adictos es Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica es simplemente irresistible. Hande Erçel y Burak Deniz tienen una química explosiva en pantalla, haciendo que la historia de amor entre Hayat y Murat sea inolvidable. Sigue la historia de Hayat, una joven de pueblo que consigue un trabajo en una empresa textil y se enamora de Murat, el hijo del dueño. La química entre los protagonistas es explosiva y las situaciones cómicas son realmente divertidas. Es una serie que te hará reír, llorar y suspirar de amor. Simplemente no se la pueden perder. Es mi serie turca favorita de todos los tiempos, y estoy segura de que a ustedes también les encantará. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cuál serie ver primero? Si eres nuevo en el mundo de las series turcas, te recomiendo que empieces con Erkencikus. Es una serie ligera, divertida y fácil de seguir, perfecta para introducirte en este universo. Además, la química entre los protagonistas es innegable y te dejará con una sonrisa en el rostro. Otra excelente opción es Aşk Laftan Anlamaz, que también es una comedia romántica muy entretenida y con una historia de amor que te cautivará. Estas dos series te darán una buena idea de lo que las series turcas tienen para ofrecer, y te prepararán para explorar otros géneros y temas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de mi top 15 de series turcas que los van a volver adictos. Recuerden que esta es mi opinión personal, y que hay muchas otras series turcas excelentes que podrían gustarles. Lo importante es explorar y descubrir las que más resuenen con ustedes. No tengan miedo de probar cosas nuevas y de salir de su zona de confort. Hay un mundo entero de series turcas esperando a ser descubierto. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya sido útil e interesante. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Están de acuerdo con mi lista? ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Sus interacciones son lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse los próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo algo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Prometo seguir trayendo contenido de calidad y de mantenerlos actualizados sobre las últimas tendencias en el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.